Muy buenos días, queridos alumnos. Sean bienvenidos a la cuarta sesión del curso de análisis de la Epístola a los Hebreos. En esta oportunidad vamos a ingresar al capítulo número 4 de esta hermosa epístola, así como también al tema de que Cristo es superior a Josué. Ya hemos visto en los capítulos anteriores la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés, y hoy vamos a ver la superioridad de nuestro Señor sobre Josué, este discípulo, podríamos decirlo así, el sucesor de Moisés, y que tuvo el encargo, tuvo la encomienda de parte del Señor, no solamente de llevar sobre los hombros todo el ministerio que el profeta Moisés dejó, sino también de poder hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida y enfrentarse a las naciones cananeas que ya vivían ahí, cosa nada sencilla, pero que Josué pudo hacer en cierta forma relativamente bien, dada su integridad, dado su liderazgo, pero por supuesto tuvo que lidiar, como también lo hizo Moisés en su tiempo, con la inmadurez, con la desobediencia, con la incredulidad del pueblo de Israel. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. En primer lugar, lo que tenemos que decir, y solo como recordatorio de lo que ya hemos estado analizando en las clases pasadas, por lo menos la pasada, la anterior, es que Cristo se ha mostrado superior a Moisés, tanto en su ministerio, tanto en gloria, como tanto también en su posición. Recordemos que Moisés es siervo, era un siervo y un siervo fiel, dicho sea de paso, pero Cristo es el Hijo de Dios, es el Hijo, es el Creador, Él es el supremo Señor de todas las cosas y por ende en todas y muchas más de estas cosas que hemos visto la semana pasada, Cristo es superior a Moisés. Algo que también vimos, porque lo abordó el escritor del libro de los Hebreos la semana pasada, en el capítulo anterior, es que el pueblo de Israel fracasó en ingresar a la tierra prometida, por lo menos la primera generación, la que salió de Egipto, fracasó en ingresar a la tierra prometida a causa de la incredulidad de su corazón. Ellos anhelaban más Egipto y no creían en el poder de Dios, a pesar de que habían sido expuestos al mismo poder de Dios durante varias oportunidades. Ellos no creyeron. Y en este evento culminante de Masá y Meriba, no solamente Israel fue castigado con no entrar a la tierra prometida, pero también aún Moisés. Aún Moisés falló en santificar a Dios delante de todo el pueblo y en un momento de arrebato, de estrés, de molestia, de enojo por causa de la dureza de Israel, golpea la piedra cuando tenía que haberle hablado. Entonces también fue disciplinado por el Señor para no entrar a la tierra prometida. Algo que podemos notar en este contraste que está haciendo el escritor de Hebreos es que Cristo vence donde Israel fracasó. Cristo vence donde Moisés falló. Cristo es mejor. Cristo es el profeta del cual habló Moisés que iba a venir, este superior profeta que hablaría de parte de Dios y que realmente es Dios mismo. Hoy, como vuelvo a mencionar, lo dije hace un instante, vamos a ver la superioridad de Cristo sobre Josué. Josué era un buen siervo también, íntegro, fiel, lo conocemos siempre por estar al lado de Moisés, ayudándole en todo el trabajo, el encargo que Dios le dio, pero algo en lo que falló muy Josué es que él no pudo darle el verdadero descanso a Israel, porque Israel al entrar a la tierra prometida llevó consigo sus pecados, llevó consigo la condición de su corazón, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente nos da un descanso, por así decirlo, terrenal, material, pero Él nos puede dar el verdadero descanso de la salvación que viene por medio de la fe para los que creemos en Él. En ese sentido, pues, Cristo es superior. Y vamos a entrar entonces al pasaje, a este capítulo número 3, y no vamos a ver todo el capítulo, sino solamente desde los perdón, capítulo 4, sino vamos a ver desde los versículos número 1 hasta el 13. Los versículos 14 al 16 pertenecen a la siguiente sección que vamos a ver la próxima semana, si así Dios lo quiere, cuando veamos a Cristo como un sumo sacerdote superior. Capítulo 4 entonces está dividido, por lo menos del capítulo del verso 11 al 13, está dividido en tres partes, en una estructura triple acá. La primera sección la podemos notar desde los versículos número 1 al 5, donde podemos titularla, si queremos hacerlo así, como una advertencia. ¿Sí? No dejemos de entrar en el reposo que Dios nos ha dado, no tengamos temor de perder este acceso que Dios nos ha ofrecido.
La segunda sección la vemos desde los versos 6 al 10, donde vamos a notar que aún hay oportunidad para entrar en el día de reposo. Aún hay un día de reposo para el creyente. No estamos hablando del día de reposo sábado o domingo, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de hay un día todavía en el cual podemos entrar al reposo de Dios, hablando de este tiempo, de esta dimensión de la vida, de bendición espiritual, de gozo, de paz, de acceso y comunión con Dios, y eso lo vamos a definir más adelante. Versículo o parte número 3 de esta estructura, versículos 11 al 13, procuremos entrar en el reposo de Dios. ¿Sí? Esa es la exhortación final que hace el escritor del libro de los Hebreos. Entonces entramos a la primera sección. Cuidado con no entrar en el reposo de Dios. Y leamos, para ser más específicos entonces, versículos 1 al 5. Temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. El escritor del libro de los Hebreos continúa la idea que ya había plasmado en el capítulo 3. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Hay una dimensión de la vida que Dios había preparado para el pueblo de Israel y que también es cierto para nosotros los creyentes, la cual podemos perder si nos apartamos de Dios con un corazón engañado por el pecado, recordando una vez más el énfasis que hace el escritor del libro de los Hebreos a una iglesia tentada a retroceder, a una iglesia tentada a regresar a sus antiguos hábitos, a una iglesia tentada a apartarse de Dios por la fe, temblando de temor por las circunstancias presentes que estaban viviendo. Volviendo a Israel, ellos tenían la promesa de entrar en el reposo. Para ellos el reposo era la tierra prometida de Canaán, pero vamos a notar que no solamente era el acceso físico a la tierra prometida de Canaán, que dicho sea de paso, Israel sí lo consiguió, pero algo que dice el escritor del libro de los Hebreos es que ellos no entraron en el reposo de Dios. A pesar de que entraron en Canaán, no entraron en el reposo de Dios. Entonces el reposo de Dios es una dimensión que va más allá de lo material, que involucra lo material, pero va más allá de eso. Y a esta dimensión de la vida, Israel no pudo entrar a causa de la desobediencia de ellos, pero la promesa estaba dada. Dios le había dado esa promesa y vamos a mirarlo un momento para poder tener el contexto y vamos a ir, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo número 6, y nos dirigiremos al verso número 10. Cuando Jehová tu Dios dice te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses falsos, de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Los versículos 18 al 19 añaden, haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, dice, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Entonces, una de las condiciones para el acceso de Israel a la tierra prometida de Canaán era la obediencia, era la fe en lo que Dios había dicho, pero no solamente era el entrar a Canaán y poseerlo, pero era vivir en paz, en abundancia, en bendición, en este gozo que Dios quería darle a su pueblo, en este tiempo de descanso, que no significa falta de actividad, sino significa falta o ausencia de la esclavitud, de la pena, del vituperio al cual estaban sometidos en Egipto. Israel, evidentemente, entró a la tierra prometida, pero no gozó de la bendición y de la paz. Más bien pronto se hicieron como las naciones cananeas y aún en medio de la tierra prometida experimentaron la disciplina de Dios, el tiempo de los jueces,
y muchas otras cosas más que vinieron a la vida de ellos por causa de su incredulidad, por causa de la dureza de corazón. Ahora, lo que el escritor de Hebreos hace es poner un paralelo, marcar un paralelo entre lo que sucedió con Israel y lo que puede suceder con los creyentes. Él dice que aún permanece la promesa de entrar en el reposo de Dios. Por supuesto, ya no estamos hablando de un acceso a una tierra o una zona geográfica como Canaán, pero estamos hablando entonces de los diferentes aspectos o de los otros aspectos de la dimensión de la bendición y del reposo de Dios que Dios también tenía preparados para Israel, pero que ahora también están disponibles para nosotros. Esta bendición, este gozo, esta paz, esta ausencia de la esclavitud, del vituperio que Dios ha preparado para todos los que creen en Él. El peligro acá es, y es por eso el escritor del libro de los Hebreos empieza este capítulo diciendo así: temamos pues, dice, porque aunque aún permanece la promesa de entrar en este reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces el peligro para el creyente está en que no pueda alcanzar esa dimensión de la vida que Dios quiere que los creyentes tengan, lo cual aquí es llamado como este reposo, que vuelvo a repetir. Obviamente estamos hablando del reposo de la salvación, pero también estamos hablando, y esto es lo interesante de entender el libro de los Hebreos, no solamente como blanco gris, blanco negro, es decir, tener la salvación o perderla, sino las diferentes dimensiones y aristas que contribuyen o que conllevan a la bendición, a la bendición de la salvación. El gozo, la paz, la plenitud de la vida que Dios tiene para el creyente en esta vida presente y por supuesto en la venidera. Entonces, será bueno que definamos o que por lo menos tratemos de tomarnos una idea en nuestra mente de qué se refiere el escritor de Hebreos cuando habla acerca del reposo de Dios. Bueno, podemos pensar en el reposo de Dios como una dimensión de la vida donde somos libres de las cargas de la ley mosaica. No necesitamos las obras de la ley para acercarnos a Dios, sino nos acercamos por Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. También podemos pensar en el reposo de Dios como esta dimensión de la vida donde vivimos en la libertad con la que Cristo nos dio para adorar y para servirle a Él, con esa libertad que nos da el Espíritu de Dios. También podemos pensar en el reposo de Dios como esta dimensión de la vida donde disfrutamos de la paz con Dios, de la comunión con Él y de las bendiciones que son implícitas a esta relación. Las bendiciones del gozo, de la paz, de una correcta identidad, de un correcto autoestima, de las emociones bajo control, de una mente sana, bíblica, cristocéntrica, de un alma en paz, como dice la Escritura, apacible. Hay toda una dimensión que va como consecuencia de la salvación. La salvación es momentánea, es instantánea, pero la santificación, este reposo, este proceso de maduración, de madurez, de bendición, es progresivo. Y podemos entenderlo así, entonces, como este reposo del Señor, una dimensión de la vida donde vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Es una dimensión de la vida plena y abundante que Cristo prometió a los que habrían de creer en Él. Así podemos considerar el reposo de Dios y, ¿por qué no? Seguramente en algún momento la bendición material también, si así Dios lo permite, o por lo menos la bendición de la fortaleza de carácter, el contentamiento y el gozo y la paz, aún en medio de las tribulaciones. Es un tiempo de calma, aún en medio de las circunstancias donde podamos encontrarnos. Nuestro propio Canaán, nuestra tierra de bendición, donde las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas, donde estamos caminando en el centro de la voluntad de Dios, donde Dios está haciendo sus maravillas en medio nuestro, donde estamos caminando en comunión con Dios, donde el gozo y la paz es lo que gobierna nuestros corazones, donde nuestras vidas están siendo conformadas a la imagen de Cristo. Así podemos entender el reposo de Dios, y el peligro es que algunos creyentes pueda que no lo alcancen, que no entren en esta dimensión de la vida por las causas mismas por las cuales Israel no entró. Y ese es el peligro, hermanos. Así como sucedió con Israel, creyentes puedan no entrar en esta dimensión de la vida por causa de la desobediencia. Así como Israel se le anunció que entraría a Canaán si obedecía a Dios, a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, dice. Verso 2, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Claro, ellos recibieron esa buena noticia, que si obedecían entrarían en Canaán. La nuestra es una mejor noticia, que somos salvos de la condenación del pecado y del infierno para poder entrar en esta nueva vida en Cristo Jesús. Pero algo interesante dice el escritor de Hebreos: a ellos el escuchar esa promesa de bendición no les aprovechó. ¿Por qué? Porque dice no fue acompañada de fe para obedecer. El hecho de oír
no fue acompañado de un acto de fe y de obediencia para obedecer realmente las condiciones que Dios establecía para poder entrar en Canaán y disfrutarlo, y por ende no les aprovechó el oír esa promesa. De la misma manera, podemos nosotros también caer en ese error. Ahora, algo interesante dice acá el escritor de Hebreos. El verso número 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Quiere decir que todos los que hemos creído por fe en Cristo Jesús estamos ya en el reposo. Ahora, ¿eso qué significa? Porque durante todo el capítulo la exhortación es a no perder el acceso a ese reposo o perder de alguna manera esa bendición de lo que significa el reposo de Dios. Entonces estamos hablando de que no podemos alcanzar ese reposo o que podemos perder ese reposo por incredulidad. Exactamente a qué se está refiriendo el escritor del libro de los Hebreos cuando habla acerca de esto, porque él asegura que los que hemos creído ya entramos en ese reposo. Entonces, muy probablemente lo que se está refiriendo acá es que cuando hemos creído, por supuesto, hemos entrado en el reposo de Dios, en el reposo de la salvación, ya no estamos cargados de nuestros pecados, ya no tenemos que cumplir la ley por completo para poder ser salvos, lo cual es completamente imposible, pero sí podemos perder o no podemos alcanzar o no podemos tomar o experimentar o disfrutar las bendiciones de esta nueva dimensión de la vida, de gozo, paz, comunión con Dios y todas aquellas cosas que vienen como consecuencia de estar en una correcta relación con Dios. Y en ese sentido va la exhortación, que no dejemos de disfrutar todas las bendiciones de Canaán, porque recuerda, Israel estaba dentro de Canaán, llegó a pisar la tierra de Canaán, pero no pudo disfrutar de Canaán, vivían en Canaán aún como siervos, como esclavos de naciones cananeas, siendo tentados por unas, siendo atacados por otras, pero estando en su propia tierra, en la tierra que Dios les dio, vivían como extranjeros y peregrinos, por así decirlo, no disfrutando de la tierra que Dios les había dado. Entonces, de una manera, haciendo este paralelismo con nuestra propia experiencia, podemos estar en Cristo, pero no disfrutar como hijos de Cristo, como hijos de Dios, no disfrutar de las bendiciones y de las características que deben de identificar a un hijo verdadero de Dios. En cierto sentido, siendo libres, aún terminar viviendo como esclavos del pecado. Este reposo es comparable al reposo de Dios después de la obra de la creación. En cierta parte se dice el séptimo día, Dios reposó de sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Este reposo es comparable, vuelvo a repetir, al reposo de Dios después de la obra de la creación, y esto, una vez más, no significa ausencia de actividad. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No significa que Dios está inactivo, sino que Dios ha terminado su propósito de la creación en esos días y después reposó de estas cosas porque pasó a otra etapa de su actividad. Este reposo está disponible para el creyente. Dos veces se repite esta frase, juré y mira, no entrarán en mi reposo. ¿Y quiénes son los que no entran en el reposo? El incrédulo. El incrédulo no entra en el reposo de Dios. El incrédulo no puede disfrutar de las bendiciones del reposo que Dios ha preparado para los creyentes. Entonces, para cerrar esta primera parte, estos primeros 5 versos, tenemos que hacer memoria de las palabras de Santiago, capítulo 1, verso 22, en la cual se nos exhorta a ser no solamente oidores de la palabra, pero también hacedores, porque si no somos hacedores, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Israel fue oidor, mas no hacedor. Por lo tanto, a pesar de que estaba físicamente en Canaán, no pudo disfrutar de las bendiciones de Canaán. De la misma manera, nosotros, hermanos, podemos estar en Cristo, pero si no somos hacedores de la palabra y solamente somos oidores de la palabra y dejamos que la palabra de Dios entre por un oído y salga por el otro, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y aún estando en Cristo, no vamos a disfrutar las bendiciones de lo que realmente significa la vida cristiana, las bendiciones de lo que realmente significa el servicio cristiano, la vida, la comunión cristiana y todas las cosas que Dios ha preparado para los que creen en Él. Y eso es parte del reposo de Dios. Y esta es la exhortación, y a eso va dirigida la advertencia. Entonces la fe y la obediencia no son excluyentes, son complementarias. Fe sin obediencia no es una verdadera fe. No es una verdadera fe. Es necesario creer y obedecer y hacer lo que Dios nos ha mandado. Y la falta de obediencia, pues señala
que nuestra fe no es sana, es enfermiza o por último, ni siquiera es existente. Hay una tremenda promesa de bendición, gozo y paz para quienes creen y obedecen al Señor. Hay toda una tierra de bendición, de plenitud, de la vida que Dios nos da, obviamente, en esta vida y en la venidera. Entonces, pero no estamos hablando, y quiero por favor hacer el acápite en esto, no estamos hablando solamente de bendiciones materiales. No estamos diciendo que el que cree en Cristo va a ser automáticamente millonario o va a tener muchas posesiones materiales. No, no necesariamente. Estamos hablando de una dimensión de la vida superior, por encima del sol, en palabras del predicador en Eclesiastés. Estamos hablando de una vida de comunión, de gozo, de paz, de madurez, de plenitud, de propósito, en que estamos caminando en el propósito de Dios, haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo, cuándo lo estemos haciendo, cómo lo quiere que lo hagamos. De eso estamos hablando. Recordemos que lo que le sucedió a Israel, hermanos, ha sido registrado como ejemplo y advertencia para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores. Aprendamos de la historia, aprendamos del pasado, aprendamos de nuestras experiencias pasadas. No hay peor cosa que no aprender y cometer los mismos errores una y otra vez. Si para algo bueno puede servir el fracaso, si para algo bueno puede servir los errores, los pecados que cometamos, es para aprender de ellos y no volverlos a cometer, sino que dar un paso adelante. Eso es crecimiento. Crecimiento no solamente es nunca equivocarse, sino que equivocarse, reconocer el error, pedir perdón a Dios, hacer las reestructuraciones correspondientes y luego avanzar, crecer, madurar en la vida que Dios nos ha dado. De eso se trata y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El segundo bloque, la segunda sección de esta carta, de este capítulo, perdón, lo encontramos en los versos 6 al 10, donde se nos dice que aún hay tiempo para entrar en el reposo de Dios. Aún hay una oportunidad, y eso es tremendo, hermanos. Hay una oportunidad todavía de poder ingresar en la tierra de bendición. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video.